Buenas tardes, queridas familias. Es un gusto enorme tenerlos hoy aquí y sentir su interés por el aprendizaje de sus hijos e hijas. En nombre de todo el equipo de la institución educativa Leo y Escribo Feliz, les damos la más cordial bienvenida. Hoy me acompañan los docentes, profesor Manuel, Miss Yesenia, Miss Marlit, Miss Bexy y quien les habla, Miss Ruth. Juntos hemos preparado esta presentación con mucho cariño para contarles cómo estamos trabajando para que nuestros niños y niñas aprendan a leer y escribir de forma significativa, divertida y con sentido. Sabemos que la lectura y la escritura son la base de muchos aprendizajes y también que cada niño avanza a su propio ritmo, con sus propias ideas y experiencias. Por eso, hoy queremos mostrarle de forma sencilla y con ejemplos reales cómo enseñamos y evaluamos este proceso. Y, sobre todo, cómo ustedes desde casa pueden seguir apoyando este aprendizaje. Hoy en día, aprender a leer y a escribir va mucho más allá de memorizar letras o copiar palabras. Lo verdaderamente importante es que los niños comprendan lo que leen y puedan expresarse por escrito con sentido y creatividad. En nuestra institución educativa Leo y Escribo Feliz, basamos nuestro trabajo en tres pilares principales: el lenguaje integral, el enfoque comunicativo y la teoría psicogenética. Sé que estos términos pueden sonar un poco técnicos, pero no se preocupen. Nuestra intención hoy es explicarles de manera clara, con ejemplos cercanos, para que vean cómo los aplicamos día a día en la escuela. Queremos que al final de esta charla ustedes no solo comprendan nuestro enfoque, sino que también tengan herramientas para seguir acompañando desde su casa a sus hijos en este camino tan bonito que es aprender a leer y escribir. ¿Qué es el lenguaje integral y el enfoque comunicativo? En el colegio ya no enseñamos la lectura y la escritura como antes. Ya no usamos largas listas de letras o sílabas como mame, mi, momú, repetidas una y otra vez. Lo que buscamos ahora es algo diferente. Queremos que sus hijos usen el lenguaje como algo real y útil, igual que lo hacemos los adultos en la vida diaria, para escribir un mensaje a un amigo, contar una historia que nos emociona, leer una receta que queremos preparar, una lista de compras para el mercado o una carta para alguien a quien queremos mucho. A esta forma de aprender la llamamos lenguaje integral y enfoque comunicativo. ¿Y qué significa eso? Significa que los niños aprenden a hablar hablando, aprenden a leer leyendo cosas que tienen sentido para ellos y aprenden a escribir escribiendo lo que quieren decir de verdad. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que un niño quiere escribirle una carta a su mamá. Él escribe ma o mama. En la enseñanza tradicional quizás le dirían, así no se escribe. Pero en nuestro enfoque hacemos algo distinto. Nos acercamos y le preguntamos, ¿qué letra crees que falta? ¿Qué sonido escuchas al final? De esta manera, el niño empieza a pensar, a probar, a usar el lenguaje con intención. Aunque su escritura no esté perfecta, lo importante es que está construyendo el camino por sí mismo. Ese momento es muy valioso. Es el momento en el que el niño está descubriendo cómo funciona la escritura. No porque alguien se lo dicta, sino porque lo está viviendo. Y nuestro papel como docentes es acompañarlo, guiarlo con preguntas y animarlo a seguir explorando. No marcar con un gran aspa roja que lo haga sentir que ha fallado. Porque cuando un niño siente que puede intentarlo sin miedo, se atreve a aprender más. Muchos de nosotros, los adultos, aprendimos de otra forma. Recordemos, repitiendo sílabas, copiando palabras en un cuaderno una y otra vez. Y sí, para algunos funcionó, pero también es cierto que muchas veces
Leíamos sin comprender del todo lo que decíamos, o sabíamos escribir palabras, pero nos costaba mucho poner por escrito nuestras propias ideas. Hoy buscamos algo distinto. Queremos que los niños no solo sepan leer y escribir, sino que comprendan lo que leen, que puedan expresarse con sus propias palabras y que disfruten del lenguaje. Por ejemplo, en clase, en lugar de darles una lista de palabras para copiar, les proponemos escribir la lista de cosas que llevarán en su lonchera, o los ingredientes para una ensalada de frutas, o una nota para invitar a un amigo a jugar. En lugar de leer un texto que no les dice nada, les damos cuentos, cartas, poemas o recetas que les interesen, que les hagan reír, que les emocionen. Este proceso es más lento, sí, requiere paciencia, pero también es mucho más profundo y duradero. Porque cuando un niño aprende así, no está memorizando algo para olvidarlo después. Está integrando el lenguaje como una herramienta que usará toda su vida para comunicarse, para aprender, para creer y para soñar. Ahora, hablemos de la teoría psicogenética, que es fundamental para entender cómo aprenden sus hijos. Esta teoría nos enseña que los niños no llegan al aula como pizarras en blanco. Al contrario, tienen sus propias ideas y teorías sobre cómo funciona la escritura. Por ejemplo, un niño de primer grado podría pensar que para que una palabra diga algo, tiene que tener varias letras, y si es una palabra larga, como elefante, necesita más letras que una palabra corta, como sol. Estas ideas, aunque no son del todo correctas, son valiosas para nosotros, porque nos muestran cómo sus hijos están razonando y construyendo su conocimiento. Nuestro trabajo como docentes es entender estas ideas para poder guiarlos en el camino correcto. Para que los niños descubran por sí mismos las reglas del lenguaje, fomentamos el trabajo colaborativo. Por ejemplo, en grupos pequeños les damos dos tarjetas, una con la palabra elefante y otra con la palabra sol. Les pedimos que entre todos observen y discutan. ¿Cuál palabra creen que es más larga y por qué? Después de que compartan sus ideas y nos expliquen su razonamiento, los animamos a comparar las palabras letra por letra. De esta manera, ellos mismos descubren que al ser la palabra elefante más larga, también necesita más letras para ser escrita, reforzando sus propias teorías sobre la escritura de una forma lúdica y en equipo. La presentación de hoy se centra en cómo la teoría psicogenética ayuda a adquirir y desarrollar la lectura y escritura. Por eso, en lugar de simplemente corregir un error, usamos ese error como un punto de partida para la reflexión. Le preguntamos al niño, ¿por qué crees que se escribe así? ¿O qué sonido escuchas al inicio? Esto nos permite entender su lógica y ofrecerle las herramientas necesarias para que él mismo descubra las reglas del lenguaje. Nuestras estrategias y actividades están diseñadas para que los niños se conviertan en investigadores de la escritura. Por ejemplo, en clase les pedimos que comparen palabras. ¿Cuál es la diferencia entre cómo escribes casa y cómo escribes carro? O les presentamos dos objetos, una pelota y un lápiz, y les pedimos que escriban sus nombres. Luego les preguntamos si la palabra pelota debe ser más larga que la palabra lápiz. Con este tipo de actividades, los niños comparan y reflexionan sobre sus propias ideas, avanzando en su comprensión de la escritura de una forma natural y significativa. Igualmente, para que ustedes como padres comprendan mejor el trabajo que hacemos en las aulas, les mostramos estas estrategias. Se trata de que vean que la escritura no es una simple repetición, sino un proceso activo donde sus hijos se apropian del lenguaje y descubren su sentido y utilidad. De esta manera garantizamos que el aprendizaje de la lectoescritura sea un proceso continuo y lleno de sentido, tanto en el colegio como en casa. Para apoyar este proceso, se pueden realizar actividades cotidianas en casa. Una forma simple es pedirle a su hijo que les ayude a hacer la lista del mercado, diciéndole,
¿Qué palabra crees que va primero? ¿O cómo escribirías leche? También pueden animarlos a escribir una carta a un familiar o un cuento corto, sin preocuparse por la ortografía. Lo más importante es valorar sus intentos y preguntarles sobre su proceso, lo que ayuda a que el niño reflexione sobre su propia escritura y avance en su aprendizaje. Así se fortalece el trabajo que se hace en el aula para que los niños comprendan mejor la utilidad de este enfoque. Como maestros, en el aula diseñamos propuestas de intervención que toman en cuenta que cada niño avanza a su propio ritmo. No todos los niños de primer grado están en el mismo nivel de escritura. Algunos pueden estar en etapa presilábica, escribiendo garabatos o solo letras sin relación con el sonido. Otros pueden estar en etapa silábica, escribiendo una letra, interpretándola como sílaba, como ea para elefante. Y otros ya pueden estar en un nivel más avanzado, como es la etapa alfabética. Para los que están empezando en la etapa presilábica, les ofrecemos imágenes como un sol. Conversamos de la imagen, se les pide que dibujen lo que ven y escriben cómo creen que se escribe la palabra. Se les guía al escribir, luego se valora el intento y corregimos juntos los errores con ayuda de afiches de palabras e imágenes. Para los que ya reconocen sonidos en la etapa silábica, leemos textos cortos, entregamos letras móviles para que se ayuden a formar palabras que encontraron en el texto, representándolas con sus imágenes. Luego leen en voz alta y escriben en sus cuadernos. Finalmente cambian una letra y forman otras palabras como sol, sal, mal, mil, reconociendo palabras nuevas. Y para los que ya dominan más letras en la etapa alfabética, les preguntamos, ¿qué escribirás? ¿Para quién? ¿Cómo lo harás? Se les invita a crear y escribir sus propios cuentos inspirados en situaciones especiales para ellos. Se les invita a dibujar, luego a responder preguntas. ¿Les gustaría a ustedes cambiar el final de su historia por uno más emocionante? Asimismo, se les invita a dramatizar. Finalmente, comparten sus creaciones con sus compañeros y compañeras. Tomen en cuenta que aquí el rol del maestro es ser un mediador, es ser el guía, el que hace preguntas para que ellos mismos descubran cómo aprender y mejorar. Ahora pasamos a explicar un poco la fase de la evaluación y retroalimentación. La forma en que evaluamos a sus hijos es crucial para su aprendizaje. No nos limitamos a poner una A, B o C. Nosotros usamos una evaluación formativa, basándonos en el comentario. Para nosotros, el error no es algo malo. Al contrario, es una oportunidad para reflexionar, para pensar, para aprender. Observamos que en otros contextos, en otras realidades, hay niños que se angustian muchísimo cuando reciben una B o una C como calificación. Uno mella su autoestima porque naturalmente se comparan con sus compañeros. Y también se asustan porque tendrán consecuencias negativas en casa. Nosotros por eso, en vez de calificar un trabajo con una letra, escribimos comentarios que señalan con claridad qué aspectos ya lograron y cuáles todavía tienen que trabajar. Existen dos tipos de evaluación. Tenemos la evaluación cualitativa, que es una A, B, C, AD en algunos casos. Es este tipo de evaluación que mide y analiza los resultados usando datos. En este caso, como ya lo mencioné, letras. Esto no les dice a los padres o al niño en qué falló ni lo que debe de mejorar. Tenemos también la evaluación cualitativa, que es el tipo de evaluación en que los resultados se expresan con palabras y no con puntajes. Comentarios como, has escrito una historia muy creativa, me encantó el final. La próxima vez, fíjate en los espacios entre las palabras y en el sonido de las letras que te faltan. Por ejemplo, en sa. ¿Qué sonido va al final? ¿Qué sonido es el que te falta? Este tipo de retroalimentación ayuda al niño a entender qué debe de mejorar y cómo hacerlo, garantizando la continuidad del proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Ojo, no solo va el comentario para el niño, sino también para el papá, para que pueda seguir ayudándolo y motivándolo desde casa. Para resumir esta fase,
La evaluación formativa y cualitativa se enfoca en el proceso, no solo en el resultado. No solo nos interesa saber si el niño sabe leer o escribir, sino, al contrario, nos interesa saber cómo lo hace, qué estrategias está usando, cómo lo va logrando y observar qué puntos debe de trabajar. Por ejemplo, si queremos evaluar la lectura, podemos hacer un comentario como: felicitaciones, identificas correctamente la mayoría de palabras al leer, pero omites algunas letras porque lees muy rápido. Necesitas trabajar un poco más la entonación y reconocer los signos de puntuación. Pero te felicito porque lo has hecho muy bien y se nota que te interesan las historias de animales. Es decir, buscar que nuestro comentario lo ayude, valore sus esfuerzos y lo motive a continuar en el aprendizaje. En resumen, los enfoques que utilizamos en el aula, el lenguaje integral, el enfoque comunicativo y la teoría psicogenética, buscan que sus hijos se sientan seguros y motivados para usar la lectura y la escritura de forma real y significativa. No solo aprenden a leer y a decodificar letras, sino que se convierten en lectores que comprenden, disfrutan y se apropian de las historias. De la misma manera, no solo aprenden a escribir letras y palabras, sino que se convierten en escritores que pueden expresar sus ideas, pensamientos y sentimientos a través del lenguaje escrito. Es un proceso donde la utilidad y el sentido de la lectoescritura son siempre el motor de su aprendizaje. Como hemos visto, nuestras actividades están diseñadas para que sean sus propios hijos quienes construyen su conocimiento y avancen a su ritmo. Les ofrecemos experiencias que los inviten a pensar, a comparar y a descubrir las reglas de la escritura por sí mismos, con el acompañamiento constante del docente como mediador. Finalmente, nuestra evaluación no se limita a poner una nota, se enfoca en ayudarlos a reflexionar sobre sus errores, considerándolos un elemento de reflexión para lograr el aprendizaje. A través de comentarios claros y pertinentes, les damos las herramientas para que sigan mejorando y consolidando sus competencias comunicativas. Trabajando juntos, el colegio y la familia, podemos garantizar la continuidad de este valioso proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta presentación les haya sido útil para comprender mejor el trabajo que realizamos en el aula. Ahora, si tienen alguna pregunta, estaremos encantados de responderla.